Hablemos de. Los encuentras en YouTube y Spotify. Presenta Estudio 6. Hoy en Estudio 6, Estatuto de Garantías. 1970 estuvo marcado en la política local por las elecciones presidenciales que, a tres bandas, determinarían el futuro de Chile y el sucesor del presidente Frei tras terminar su sexenio constitucional. En una estrechísima definición, Salvador Allende, en su cuarto intento por llegar a la moneda, se alzaba con mayoría relativa sobre el expresidente Jorge Alessandri. Esa definición, de menos de 2 puntos porcentuales, resultó una hecatombe, no solo en la derecha política, que había sostenido la candidatura del Paleta, sino que en sectores sociales y aparentemente en la propia democracia cristiana gobernante, que pese a quedar en un esmirreado tercer puesto en la elección, seguía siendo el partido político individualmente más votado y la primera fuerza en ambas cámaras del Congreso. Por lo mismo, pasaba a transformarse de un partido fracasado en la niña linda del baile. Sin embargo, había ciertas consideraciones que tomar. Si bien la tradición era ratificar en el Congreso Pleno a la primera mayoría relativa, el caso de Allende era bastante singular. Era el representante de una coalición política que era esencialmente antisistema, incluyendo al Partido Comunista de línea más dura de América Latina y a un Partido Socialista que solo 3 años antes había validado la vía armada en su mítico Congreso de Chillán. Además, estaba el factor del MIR, que pese a no ser parte formal de la Unidad Popular, sí era muy próximo a ella, y por lo mismo provocaba un temor justificado en el oficialismo saliente. Y es en esa extraña situación que se vio que tanto la derecha como la izquierda comenzaron a tironear de un lado y otro a la democracia cristiana para que los favoreciera con sus votos en la definición ante el Congreso Pleno, que tendría lugar en la segunda quincena de octubre. De este modo, el Partido Nacional ofreció una fórmula de solución llamada Gambito Frei, consistente en ratificar a Alessandri en el Congreso, que éste asumiera el mando para renunciar y convocar a nuevas elecciones, asegurando el respaldo de la derecha a Frei para una nueva presidencia. Sin embargo, en la democracia cristiana esta fórmula no causó mucho entusiasmo. Sí les hizo más sentido ratificar a Allende, más allá de la necesidad de imponer condiciones. En palabras del entonces diputado demócrata cristiano Luis Mayra, más allá de la tradición de ratificar al candidato más votado en el Congreso Pleno, negarle el triunfo a un sector que había ganado limpiamente y conforme a las reglas del sistema democrático, aunque no creyera en este, era tensionar aún más el sistema político y una bastante polarizada sociedad chilena. Por lo mismo, en la tienda de la Flecha Roja accedieron a aprobar a Allende, pero mediante una fórmula de condiciones que se debían suscribir ante el justificado temor de que Allende, viendo la conducta de su propio partido y de sus aliados internacionales, buscara imponer un sistema totalitario. De esta forma, y tras algunas negociaciones, nace el llamado Estatuto de Garantías Democráticas, un paquete de reformas a la Constitución que buscaban preservar el Estado de Derecho y mantener a raya las pulsiones más extremistas de Allende y los suyos. ¿De qué constaba este estatuto? Se refundían en un solo artículo las causales de pérdida y suspensión de la ciudadanía, en el nuevo artículo 8º. Se les concedía a los partidos políticos rango constitucional, con pleno acceso a los medios de prensa, derecho a presentar libremente candidatos y autonomía orgánica. A su vez buscó asegurar la libertad de expresión mediante una ampliación de la libertad de prensa. Se aseguraba que cualquier persona o grupo de personas podría crear radios, diarios y revistas. Hay que señalar que la televisión se entregaba exclusivamente al Estado y las universidades. Se reguló el derecho de reunión en manos de la ley y no, como hasta entonces, en manos de la autoridad administrativa. Se consagra la libertad de enseñanza, el pluralismo en la educación y la autonomía universitaria. Se reconoce como entes a rango constitucional a las juntas de vecinos
y se define la función de fuerza pública, encomendando su ejercicio a las Fuerzas Armadas y de orden, de carácter jerárquico y disciplinado, y con un deber de obediencia. Los efectos de la ratificación fueron dos. Uno, obviamente político, como fue la votación favorable a Allende en el Congreso Pleno y su consiguiente asunción a la presidencia de la República el 4 de noviembre del año 70. Y otro jurídico, como fue la aprobación y entrada en vigencia de este paquete de reformas constitucionales en enero de 1971. Así, se suponía que con ello se evitaría el riesgo de un gobierno de extrema izquierda, pero eso no pasó. A poco andar, el gobierno marxista empezó a sobrepasar no solo el propio Estatuto de Garantías, sino que en general el texto de la Constitución vigente. Llevar el derecho de propiedad consagrado en el artículo 10, número 10, la libertad de prensa recién aprobada mediante clausuras de radios opositoras, persecución a diarios como el Mercurio y una constante política de trabas al único canal opositor en televisión, el de la Universidad Católica. Se pasó a llevar la autonomía universitaria en el caso de la Universidad de Chile y el Canal 6. Se negó expresamente el uso de fuerza pública para el cumplimiento de las sentencias judiciales, sobrepasando los límites propios de la separación de poderes con el judicial. Respecto de las Fuerzas Armadas, es un hecho reconocido por el senador socialista Carlos Altamirano el intento de infiltración que se quiso hacer por parte de la izquierda a las mismas. En palabras del propio Salvador Allende, en una famosa entrevista al marxista francés Regis Debray, aquel asumía la responsabilidad de suscribir el Estatuto de Garantías como, y cito, una necesidad táctica en la escalada para alcanzar el poder. Vale decir, se suscribió sin tener intención de cumplirlo, con lo que además puso en ridículo a la democracia cristiana, que por su parte ya estaba herida por el asesinato del exministro del Interior Edmundo Pérez Sujovic, tema del que ya hablamos en este canal, y por lo tanto terminaría uniéndose a la oposición al régimen. Las vulneraciones al Estatuto de Garantía serían muchas, pero dentro de los 1000 días del régimen de Allende no serían las únicas faltas al ordenamiento jurídico. Pero esas son otras historias. No dia que alguém tiver que dar uma geral, quero ver quem é quem na luta do bem contra o mal.